Muy buenos días tengan todas y todos. La verdad sí es para mí emocionante y es un honor estar en este foro nuevamente, compartiendo con ustedes experiencias sobre el desarrollo profesional y de investigación. Y por lo mismo quiero agradecer la invitación de la doctora Lourdes Mota, del vicepresidente Miguel Betancourt, de los organizadores locales, Héctor Jaime Ramírez Barba, felicidades por su medalla y otros cuantos reconocimientos que le han hecho a lo largo del año. Quedaron 1-1, espero que se resuelva en el siguiente juego, porque a la doctora Elia Lara, con quien he tenido oportunidad de trabajar y quien seguramente se esmeró mucho para que este evento resultara de lo mejor, a mis amigos de la Fundación Carlos Slim de la Salud, que hicieron posible que yo estuviera aquí a través de sufragar los gastos. Y si me permiten, quiero dedicar esta presentación a un querido maestro en salud pública, el doctor José Rodríguez Domínguez. Para mí hizo muchas cosas para muchos y yo le vivo profundamente agradecido. Lo conocí hace 40 años cuando me invitó a trabajar con él en el servicio social. Me tocó estar en Tlaxcala, en un bonito lugar a las faldas del cerro, Terrenate. Y él, junto con el doctor Laguna, don José Laguna, al año siguiente de la UNAM, era el director de la facultad y el jefe del Departamento de Medicina Preventiva, se fueron a la Secretaría de Salud. Y de ahí fueron dos de nuestros representantes en una reunión que se llevó en Kazajistán, en un pueblito llamado Alma-Ata, que justamente el año que entra celebra los 40 años de que se estableció la atención primaria a la salud. Y a él le hubiera gustado mucho escuchar esta plática y por eso se la dedico con mucho gusto. Si me pasan la primera, por favor. Pues la idea, y les ofrezco disculpas porque van a ver medio pixeleada la información, no es por la fiesta de ayer. La idea de hablar de cobertura efectiva la van a ver a lo largo de la presentación, pero sobre todo de un programa vigente. Y creo que lo importante es establecer que yo aquí soy el portavoz de un grupo de investigación que está formado por gente del Instituto Nacional de Salud Pública, y yo creo que vale la pena reconocer que no nada más son funcionarios de una institución financiadora, sino también tienen su vena académica y participan, y era muy interesante tener las reuniones de trabajo con los colegas de la Fundación Carlos Slim para la Salud. Lo más interesante es que este estudio fue administrado por la Sociedad de Salud Pública, la Sociedad Mexicana de Salud Pública, lo cual le da cierta paternidad ante el estudio. La motivación que nos llevó a hacer este estudio es porque la estrategia en verdad hace importantes aportes, pero estos aportes los desglosamos en 3 niveles, ¿no? Primero, coloca la atención de las enfermedades crónicas en el primer nivel de atención, y es lo que yo le llamo del dicho al hecho. Es lo más difícil en políticas públicas, lo más difícil en lo que decimos en salud y en atención primaria, llevar las cosas del dicho al hecho. Establece un modelo de atención para detectar en la comunidad o en consultorios a enfermos y preenfermos, para ofrecer atención en unidades de primer nivel. La llamada Secretaría de Salud o el llamado Sistema de Salud enfatiza siempre la enfermedad. Y entonces se ufana de que en el momento que controla a los enfermos está, pues ahora sí que anotando, cuando en realidad, pues mientras más grande sea la comunidad sana o la comunidad preenferma, pues quiere decir que tiene mejores resultados el sistema. Y por último, una vez identificados los enfermos y los preenfermos, el sistema de salud buscará el control de los problemas detectados, así como dándole seguimiento a las personas. Y eso establece un desafío
brutal, darle seguimiento a las personas que pasaron por el sistema de salud. Se dice fácil y ahí sí tenemos muchas oportunidades de mejora. Los hechos. En 2012 se hace un diagnóstico a través de la Encuesta Nacional de Salud y corrobora lo que ya sabíamos, una prevalencia altísima de diabetes, el 10º país en el mundo, y de los que tienen más de 100 millones de habitantes, el primero. En el caso de los resultados de mortalidad, alrededor del 12% de las muertes se debían a diabetes en ese año y 15% estuvieron asociados a sobrepeso y obesidad. Por lo tanto, era necesaria una intervención de política pública. Se venía gestando, pero no se habían animado. Y cuando se establece esta estrategia nacional, va acompañada, y ven ustedes que de octubre de 2013 hasta agosto de 2015 empieza el sistema de monitoreo. Es decir, 2 años para establecer algo que todos ustedes pueden ver en cualquier momento, y si ahorita sacan en su celular pueden ver cuántos casos hay en el sistema llamado OMENT, que es el Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles. Eso es un gran avance porque es un registro individualizado y eso establece que el sistema de salud deja de ser un sistema organizado para la oferta y empieza a ser un sistema organizado para la demanda, individuo por individuo. En junio de 2016, a invitación del doctor Roberto Tapia, nos reunimos y dice, tenemos que hacer algo para evaluar la cobertura efectiva. Y Roberto, yo me quedé pensando que en realidad lo que estamos haciendo es la línea basal. Estamos tratando, para poder hacer evaluaciones posteriores, poniendo el piso de dónde estamos cuando arrancamos un proyecto en 2015 y lo medimos en 2016. Y bueno, no nos esperamos a que nos aceptaran las publicaciones y que tuviéramos más criterios de aprobación en el SNI. Aquí estamos presentando porque la sociedad lo financió y la sociedad tiene que enterarse de los resultados de este proyecto, que además es una manera de compartir lo que consideramos bienes públicos. ¿Qué nos interesaba conocer? Nos interesaba medir qué hace el sistema de salud para vincular la detección, la atención y la recuperación a la salud. Digamos, para eso están, o para eso estamos, para eso los contribuyentes pagan sus impuestos, porque en el acuerdo social es que el Estado se encarga de cubrir ese derecho social, que es la salud. Entonces, ¿pero cómo le hace para que ese sistema de salud vincule estos 3 elementos que además lo aprenden en el curso introductorio a la salud pública? Detección, atención y recuperación de la salud. Nos interesaba medir el efecto que tiene el haber sido detectado en la comunidad o en el consultorio sobre el resultado en salud. Y ponemos la palabra controlado, pero fíjense que lo que nos interesa es, dependiendo de la intervención, si está protegido el niño, si está inmunizado, o la mujer, o el que se vacuna de influenza a nuestra edad. Bueno, está protegido, eso quiere decir salud, porque va a defenderse del medio ambiente. Pero también cuando se cura de estar enfermo, es lo más cercano a salud, dejó de estar enfermo. Pero para una enfermedad crónica es estar controlado, no deja de estar enfermo, sigue enfermo. Entonces son 3 elementos que establecen el criterio de resultado positivo en salud. Pero ¿cuál es la ganancia en salud que proporciona el sistema de salud a la población? Y eso, cuando lo medimos, por ejemplo, ¿cuál es la ganancia en salud? Y empezamos a separar enfermedades, ¿cuál es la ganancia en salud que proporciona el sistema de salud? Para SIDA lo acabamos de ver, pero para otras enfermedades a lo mejor son enfermedades invisibles, que no los ve el sistema y que cada uno de nosotros tiene que ver cómo le hace, como son los problemas auditivos, sobre todo en las personas mayores, como son algunos problemas musculoesqueléticos, como incluso las enfermedades mentales. Entonces, ¿cuál es la ganancia en salud que está proporcionando el sistema de salud cuando lanza una estrategia para poder disminuir la diabetes y la obesidad? Nos fuimos a leer diferentes artículos publicados desde 2005 por Shingela Bakuti sobre lo que sería la cobertura efectiva. Tuvimos el honor de dirigir un estudio para México, medimos 16 intervenciones, muy cargado al sistema de salud materno-infantil, que es donde tenemos datos, pero además lo que se piensa que tiene que ser el sistema de salud. Y cuando te das cuenta de las crónicas, dices, a ver,
se me está llenando de otras cosas el servicio, ¿no? En PLOS Medicine publicaron otra actividad, y hace poco un estudiante de maestría en salud pública justamente publicó la cobertura efectiva de hipertensión arterial, y es una de las coautoras de este trabajo. La cobertura efectiva, para los que les gustan las ecuaciones, es esto. Es 3 componentes: la calidad multiplicada por la utilización y condicionada por la necesidad. Es una probabilidad. ¿Qué quiere decir necesidad? Todos los que necesitan. Y por favor, todos los que necesitan no son todos los que van a ver al doctor al consultorio. Los que van a ver al doctor al consultorio son los que quieren verlo, pero los que necesitan a veces no van. Entonces tenemos que saber quiénes son los que necesitan. ¿Cuántos necesitan vacunación? Todos. ¿Cuántos necesitan que les atiendan de la diabetes? Todos los que tienen diabetes. En términos de utilización, la probabilidad de recibir el tratamiento, y eso también hay forma de medirlo, porque el sistema de salud recibe al que va a verlo. Entonces, utilizan hasta los que no necesitan, pero van al sistema. Entonces, también tenemos que aislar esa variable. Y finalmente, la calidad la vemos en términos del resultado, no del proceso. Es decir, sí nos interesa que estén contentos, no hay duda, pero nos interesa también que salgan para lo que fueron, ¿no? Yo vengo a que me controle hipertensión arterial, no nada más a que me platique o que me diga que tengo que hacer dieta y ejercicio. Le agradezco esa información y voy a tratar de hacerla en el momento que mis ahorros me permitan comprar nueces, porque salen más caras que los medicamentos. Entonces, en ese sentido, es muy importante entender estas 3 dimensiones conjuntas, y esa es la cobertura efectiva, y es lo que vamos a medir. ¿Cuáles son los aportes de este estudio? Miren, en los anteriores lo que hicimos fue medir la cobertura efectiva a nivel nacional o a nivel estatal, respondiendo a estas preguntas y tratando de medir fundamentalmente con encuestas, es decir, problemas que son referidos a través de cuestionarios de hogares. Ahora lo cambiamos. Lo que está haciendo este estudio, primero decidimos que la granularidad debe ir al nivel del municipio. Y eso es muy importante porque el Estado me esconde las desigualdades al interior del promedio estatal, me esconde las desigualdades. No modificamos la definición de necesidad, pero sí modificamos la definición de utilización al poner el ingrediente de oferta. Y en términos de calidad tenemos la fortuna de que se está midiendo la hemoglobina glicosilada. Y entonces con eso vemos cuál es el efecto de que esté recibiendo el tratamiento ese diabético en términos de que tiene una proporción menor al 7% de la hemoglobina que está pegada al eritrocito durante 3 meses. Si ustedes van y le dicen está controlado porque hoy salió bien con los niveles de glucosa en ayunos, puede ser que esté bien, pero puede ser una medida aguda. Al día siguiente se sale de control. En cambio, con la hemoglobina glicosilada tienes la certeza de que es un periodo, es la vida media del eritrocito. Y vamos a ver los efectos de tomar una decisión con uno y con otro. Entonces, esto era lo que le comentaba al doctor Tapia. Puede ser una suerte de línea de basal, y entonces podemos decir, bueno, sí, en 2016 estábamos así, en 2018 tenemos que ir mejorando, ¿no? ¿Cuáles son los datos que utilizamos y el alcance del estudio? Primero utilizamos 2 bases de datos que es generada en los consultorios gracias a esta iniciativa. Todo lo que se registra en el sistema MIDO y todo lo que se registra en el sistema SIC. Acotamos a 2016, entonces ahorita ustedes pueden ver los datos y me van a decir, oye, ¿no coinciden? Pues claro que no, porque nosotros teníamos la base de datos en las computadoras, y lo que ustedes están viendo es un reporteador en las pantallas de la página web del OMEN. Eran 450,000 registros en el MIDO y 1,750,000 en el caso del SIC, y además le metimos más fuentes de información para ayudarnos a hacer los análisis. Lo acotamos a diabetes tipo 2, aunque tenemos el análisis también para hipertensión, para obesidad, dislipidemias, etcétera. Y bueno, ya vieron las definiciones. Y fíjense que les quiero dar aquí un extra. La intención era medir la cobertura efectiva, pero a veces los invito a que se reúnan con el doctor Tapia porque les hace preguntas cuando uno está entregando el informe, que dice, oye,
¿cuál es la relación entre el MIDO y el SIC? Y bueno, pues al grupo a contestarle, ¿no? ¿Y cuál es el efecto que tiene el MIDO para las personas detectadas? Es decir, lo innovador del sistema, además de llevarlo a atención primaria, es la detección que se está haciendo en las comunidades o en los consultorios, al cual le ponemos quizás menor atención. Aquí está la liga, es decir, lo tenemos el sistema de detección y el sistema ya de atención, que es el que está en el SIC, ¿sí? Y hay una clave, que es lo que identifica a los dos. Ojalá y todos tuvieran esta clave, para que los pudiéramos estudiar mejor. Aquí empieza un poco la queja o la lamentación del investigador, que tiene pérdidas de datos al momento de analizar la información. ¿Qué es lo que analizamos? Ahí está la estructura de población del MIDO. Como todo el sistema de salud, es un sistema cargado hacia las mujeres, no es un sistema cargado hacia, o sea, no está aquí representada la pirámide de población, y por lo tanto, para análisis, lo que hay que hacer es pues hacer ajustes para que se represente a la población nacional. Como se trata de la población que va a la Secretaría de Salud, entonces no es toda la población de México. Como que en México hay 3 o 4 Méxicos, ¿no? El México de la Secretaría, el México del IMSS, el México privado, y luego está todo México, ¿no? Y a veces juntar a todo México no nos sale. Bueno, a veces es más difícil partir el México nada más de la Secretaría de Salud, que es el que está presente en este resultado. Y ustedes pueden ver que las prevalencias van modificándose con la edad y que son más altas, sobre todo en las mujeres. No sé si alcancen a ver esta que sigue, si la logro pasar. Hay un cuadrito allá arriba, en donde se ve el aporte que hace el MIDO. El MIDO lo que tiene que hacer es detectar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el problema es dónde está detectando. Idealmente tendría que estar en las comunidades detectando con la mochila, los brigadistas. ¿Por qué razones no lo hacen? Lo podemos discutir cuando ustedes quieran, pero sabemos que hay problemas de seguridad, sabemos que hay problemas de que no están totalmente algunos capacitados, y no le quiero seguir. Entonces se van al consultorio, y en el consultorio empiezan a detectar a los que van llegando o acompañando al paciente, en fin. Pero lo que sí está aportando, y vean el lado de la prevalencia estandarizada, porque ahí es una prevalencia que está ajustada a la estructura nacional de población, que está basada en la encuesta de 2015 del INEGI. Es una encuesta intercensal de 2 millones de hogares. Entonces, primero tenemos una población sin diabetes, yo no me atrevería a decir sana, una población sin diabetes de 77%. Luego tenemos una proporción de prediabéticos del 13%. Si agarras la ENSA de 2015 con los criterios de la ADA, te da como 17%. Si agarras algunos reportes, publicaciones, te da como el 20%. 20, una quinta parte, un 13%, de todas maneras es una población importante a considerar. Y luego tienes 2 tipos de diabéticos, el que estás detectando a la hora de que llegan al MIDO y el que ya se sabía diabético. Y eso siempre pasa. En realidad tenemos 4% de diabéticos que estamos detectando como que ya se sabían, y estamos con un 5% más o menos aportando con el MIDO. Entonces, este resultado es importante porque sí sirve. Desde ahí ya se ve que está dando, que después, ¿qué pasa con las personas? Esa es otra discusión, porque el prediabético a lo mejor no llega al sistema, no se le invita. Fíjense, ¿qué están haciendo con los prediabéticos en el IMSS? Seguramente están enterados, el IMSS le está dando medicamento. ¿Está bien o está mal? Lo podemos discutir. Yo pienso que está bien porque el medicamento sale más barato y porque el medicamento es más efectivo. Ahora, lo está haciendo con enfermeras, lo está haciendo en los centros laborales, no está haciendo en toda la población. Pero nosotros no estamos haciendo nada con el prediabético. Además le informamos, usted es prediabético, con permiso. No, señor, si es prediabético, lo que yo tendría que recibir el incentivo de mantener a los prediabéticos, que no se me vuelvan diabéticos. Pero pues como no los conozco, como no los sigo, se me pierden. Entonces tengo yo una población de un 5% que estoy descubriendo que es muy importante y que tengo que mantener en control, y tengo una población que ya se sabía diabética y que es las que voy a meter a control. Los incentivos están dirigidos hacia esos. No están dirigidos hacia el prediabético o hacia el que tiene la glicemia normal y que puede ya tener una disfunción pancreática, pero no la vemos con esta medición tan gruesa. Los factores que ayudan a que vayan al sistema de salud, los que estamos detectando en el MIDO.
Bueno, si tienes antecedentes, a veces el que te informen que tienes un antecedente familiar te da cierto interés por ir a atenderte, ¿sí? Y es lo que estamos viendo con este factor de la razón de momios de 44% y con un intervalo de confianza que es significativo. Si hay una obesidad abdominal, aunque sea ligera, también hay una tendencia a ir, o sea, está impactando la información que llega a la población. Si la tensión arterial es alta, también, y si tiene la glucosa alta, seguramente va a ir al sistema. Entonces, la población está como que recibiendo la información y está acudiendo al sistema. ¿El sistema le está resolviendo la situación? Es la pregunta que queremos resolver. Entonces, una primera reflexión, sí contribuye en la detección de diabéticos y de prediabéticos. Ya les dije cuáles son los factores asociados, pero desafortunadamente no tenemos mecanismos de recolección de información para seguimiento de preenfermos. Los detectamos y los perdemos. Y a veces eso resulta como que pues, un problema de ineficiencia en términos de la inversión, ¿no? Independientemente de lo que estemos valorando, hay una gran cantidad de factores de riesgo asociados a enfermedades crónicas no transmisibles y también no estamos registrando todo lo que se dice en consejería y recomendaciones, que sería muy importante tenerlo como fuente de información. La segunda pregunta es, oye, ¿y el MIDO está de alguna manera teniendo un efecto para que controlen a los pacientes? Es decir, tú los detectas en comunidad o en consultorio y están resultando controlados. Bueno, si tú agarras la hemoglobina glicosilada, tienes como promedio 0.37 de la población, después de hacer unos ajustes por la baja de información del reporte que se hace de hemoglobina glicosilada, que más o menos se reporta al 40%, hacemos el ajuste y así se representan los estados. Pero cuando queremos comparar el efecto del MIDO, lo que hicimos fue agarrar consultorios que tienen MIDO contra consultorios que no tienen MIDO. Y los comparamos y vimos cuál era el efecto en términos de los pacientes controlados. Y esto lo hicimos para los 27 estados que en ese momento tenían el MIDO. Y el resultado es que hay estados, ¿sí?, que sí le está resultando positivo el MIDO y están controlando a sus pacientes, que están del lado derecho por arriba del 0. Hay estados que no tienen un efecto el MIDO, sino están, las líneas de los intervalos de confianza están encimadas con el 0, pero hay estados que pareciera ser que es peor que tengan MIDO. Y esa es una pregunta que no está clara resolverla, porque en realidad lo que está sucediendo es de que no está funcionando ese componente dentro de la estrategia. Ese es el resultado de esta gráfica. Y esta gráfica, que quizás sea un poco más difícil, lo que le estoy presentando es qué pasa si tú dices que el resultado del MIDO lo ves en términos del control de glicemias. Ese es en la línea de las X. ¿Y qué pasa si lo ves en términos de hemoglobina glicosilada? Ese es en la línea de las Y. Y si cruzas los valores de 0, vas a tener 4 cuadrantes. El de arriba quiere decir que ambas mediciones te están dando el efecto que esperarías. Pero también hay estados como Sonora, Baja California y Campeche que no sé qué está pasando ahí, porque sale bajo en términos de… Bueno, también es positivo en el sentido de que ambas mediciones son negativas. Los que no nos quedan claros son los que están en el otro eje, como Colima, Yucatán, el Estado de México y Veracruz. Entonces, la recomendación es mejor usa hemoglobina glicosilada y no utilices como control el asunto de medir la glicemia cuando van a la consulta. Pero eso lo hace el IMSS. El IMSS publica que está midiendo con el control con glicemia por abajo de 120 y pues tiene una cobertura de alrededor del 37% para sus 3.5 millones de derechohabientes que tienen diabetes. Entonces, esa cifra puede ser un poco cuestionada en términos del resultado. Una vez corregido el sesgo, este es el efecto del MIDO. O sea, 1.24 de riesgo mayor para que sea controlado ese paciente cuando van a los consultorios donde hay MIDO. ¿Sí? Esa es la conclusión de este segundo análisis, pero es muy heterogéneo, que fue lo que les mostré para los diferentes estados, y por lo tanto lo que necesitamos es mejorar
sobre todo el sistema de registro y unificar la definición. No podemos seguir jugando con dos definiciones y cuando una sea más útil la usamos en vez de la otra, o porque no tenemos reactivos, o porque tenemos unos y no tenemos los otros. Esta es una complejidad ya en la parte práctica. Yo estoy hablando de los datos, pero los datos a ustedes les pueden servir incluso para corregir prácticas locales. La cobertura efectiva, que era el motivo del trabajo, ¿no? Una vez que resolvimos estas dos dudas, pues vamos a medir, y les pongo otra vez la ecuación para que no se nos olvide, y esta es la primera dificultad. Queremos medir la prevalencia de diabetes a nivel municipal. ¿Cómo le haces? Pues a menos de que tengas muchísimo dinero, cosa que no era el caso, lo que hicimos fue estimar con la información que tenemos. Y entonces, esto es lo que se llama la metasíntesis. Tienes los datos del ENSANUD, tienes los datos que genera la Dirección General de Información, los datos de INEGI, y como estábamos hablando de la población no derechohabiente, pues nos aventamos un índice de marginación para la población no derechohabiente, nada más. Perdón, que no tiene seguridad social, porque sí tiene derechohabiencia o tiene el seguro popular. Entonces, en ese sentido, lo que teníamos que hacer era con una regresión logística, hacer una predicción, utilizar la beta que me dijera de qué tamaño era la prevalencia, de acuerdo con las covariables para cada uno de los municipios. Las covariables tenían que ver con enfermedades crónicas, mortalidad por enfermedades crónicas, tenía que ver con la cantidad de población, la cantidad de indígenas, el índice sociodemográfico, de marginación. Y con eso, después fuimos a la siguiente parte, que es la validación. Entonces hicimos una predicción de cuántos casos habría, dado lo que estamos utilizando en el modelo, lo sumamos y luego hicimos una correlación con lo que decía el ENSANUD para cada uno de los estados. Ahí está la correlación, pues no está tan mala. Y de todas maneras, los residuales nos ayudaron a corregir justamente cuál sería la prevalencia para cada uno de los municipios. Y entonces empezamos a dar brincos de lo que es la información. Esta información no es la que presenta el ENSANUD, ya está ajustada por algunas variables como indigenismo, densidad poblacional, mortalidad por enfermedades crónicas, el índice de marginación, pero aquí ya la vemos a nivel municipal. Entonces, estas prevalencias nos dan un espectro muy diferente en cada uno de los estados. Y si queremos hacer un zoom, aquí les presento dos estados. ¿Se alcanzan a ver? ¿No se alcanzan? ¿Sí? Bueno, dos estados, un estado con el estado de Chiapas, con 5.2 millones de habitantes cuando pasó la encuesta, el estado de Guanajuato con 5.8, ya debe andar en 6 millones de habitantes. ¿Y qué es lo que vemos en la prevalencia? La prevalencia en el estado de Guanajuato es más baja en el norte del estado, y en donde están algunas ciudades grandes, y más alta en el sur del estado. En el caso de Chiapas, la prevalencia es más alta en la zona del Pacífico, ¿sí? Y más baja en la zona de la sierra. ¿Eso qué tiene de implicaciones? Bueno, para los que son de los lugares pueden empezar a pensar, no saquen conclusiones del por qué, pero yo les estoy describiendo el asunto. Y sobre todo aquí podemos ver que la población del lado izquierdo, el 90% no tiene seguridad social. Y la población del lado derecho, el 51% no tiene seguridad social. Ahora, a la hora de ver las comparaciones, vamos a ver que son muy parecidas. La utilización de servicios. ¿Por qué buscamos, en lugar de decir porque fue, ya utilizó? Es como si la silla del consultorio tuviera un efecto, ¿no? No, porque fue y al menos le hicieron, le midieron la hemoglobina, le midieron la presión arterial, lo pesaron, le midieron la altura, le hicieron una revisión de ojos, le midieron el colesterol y triglicéridos, lo trataron, ¿no? Eso es lo que implica la utilización desde la perspectiva de este estudio. Entonces, pues efectivamente no todos aprueban. Si lo vemos por estados, y aquí están organizados por marginación, alcanzan a ver las letritas paradas, son los estados. Primero están los de muy baja marginación y del lado derecho están los de muy alta marginación. Y lo que está en la línea del medio es el promedio. Entonces tenemos como promedio de utilización adecuada el 9%. Entonces tenemos estados que rebasan el 9% y tenemos estados que no llegan al promedio nacional. Si queremos ver esta misma en términos
de distribución geográfica, pareciera que en la zona sur del país se concentra la más baja utilización adecuada en términos de la diabetes mellitus que se está ofertando en la Secretaría de Salud. Estamos hablando de los 12,000 consultorios, no estamos hablando de los poquitos consultorios. Si lo vamos al nivel, perdón, me equivoqué, a nivel municipal, ustedes pueden ver ciertas desagregaciones. Llama la atención, por ejemplo, que Quintana Roo no tiene variación porque son pocos municipios, o en el caso de Baja California Sur. Baja California Norte se nos pintó completita de baja utilización, y cuando vemos los dos estados que estábamos analizando, la imagen en espejo en Guanajuato es impresionante, y aquí sí tengo que reflexionar, porque la prevalencia baja se confronta contra una mala utilización en los servicios. Entonces, ahí sí ya tiene que empezar a responder el primer porqué. Del lado izquierdo, en Chiapas, no hay un conglomerado regional, sino se ve más heterogéneo el comportamiento de los municipios, pero en el caso de Guanajuato, donde estaba alta la prevalencia es mejor la utilización, donde estaba baja la prevalencia es mala o más deficiente la utilización. Si paso al control del paciente prediabético, es decir, el que tiene hemoglobina glicosilada por abajo del 7%, también veo variaciones estatales. El promedio nacional dice que son 12.7, 13%, y vean ustedes, en el caso de Tamaulipas y Sinaloa salen muy alto. Y hay razones que nos hacen pensar que ahí los datos necesitan todavía más limpieza. Pero otros estados como Tlaxcala, Puebla, etcétera, pues tienen un desempeño aceptable en comparación con otros. Definitivamente los estados de muy alta marginación en ninguno de los indicadores logran acercarse al promedio. Si vemos la calidad en términos de los… bueno, ya estoy aquí. Si vemos la calidad en términos estatales, es muy parecido a lo que veíamos en utilización. Es más bajo el rendimiento en la zona sur que en la zona norte del país, con estos valores medios extraños de Tamaulipas y Sinaloa que podemos discutir con más calma. En términos de la granularidad municipal o los dos estados que habíamos inicialmente trabajado. Entonces se pierde ese patrón tan homogéneo que había en Guanajuato, se pierde. O sea, Guanajuato hay que profundizar en términos de qué es lo que está sucediendo a nivel municipal, porque son tan diferentes los municipios en cada uno de los componentes que lleva la cobertura efectiva. En el caso de Chiapas es más homogéneo el comportamiento y es un poco más aleatorio. La única que es aleatoria es la calidad de la atención en términos de la hemoglobina glicosilada para el estado de Guanajuato. Y finalmente el resultado, la cobertura efectiva. La cobertura efectiva es del 15%, es decir, 15% de las personas que van a atenderse por diabetes están obteniendo lo que querían obtener. 85% no la está, 84% si quieren, no la están obteniendo. Ese es el primer resultado. Si vemos el Omen el día de hoy, yo lo vi en la mañana, si vemos el Omen el día de hoy, dice 41% de la población tiene tiene hemoglobina glicosilada por abajo del 7%. Pero solamente de los 44% del millón que tiene la Secretaría de Salud que tuvieron diagnóstico con glucosa por arriba de 120. Entonces, si tú multiplicas 0.4 por 0.4, pues te da más o menos una cobertura parecida a esta, ¿no? Ahora, me hubieras dicho, bueno, y tanto brinco, estando el suelo tan parejo, multiplica eso en lugar de hacer todo este estudio. No, porque este estudio tiene controladas justamente todas las covariables que el otro no tiene. El otro son puros datos crudos, puras divisiones. Como dice mi amigo Héctor Jaime, es la matemática del abarrotero, la regla de 3, que esa es la que siempre nos ha sacado adelante, ¿no, compañeros? Bueno, pero nosotros tenemos que sacar el análisis crudo para entrar a este análisis controlando por todos los factores. Entonces, hay estados que superan el 15%, pero los que tienen mayor cobertura, como Sinaloa, como Nayarit, pues están por arriba del 50%. Todavía hay un tramo muy grande en términos de la población que no está resolviendo su problema de salud, y por el lado de los más pobres del país, pues es muy grande el trecho a recorrer. Si lo vemos en términos
geográficos, es clara la distribución, o sea, ya esto está sonando muy repetitivo porque es el sur en términos de la granularidad. Por ejemplo, vean ustedes, el estado de Oaxaca. El estado de Oaxaca no es tan concentrado, la baja cobertura efectiva. Hay zonas un poco más claras que hablan de una cobertura efectiva que puede estar por arriba del 15%. Entonces es curioso cómo dentro de los estados puede haber también esa heterogeneidad que supera el promedio nacional. Los resultados a nivel municipal. Fíjense ustedes que el estado de Guanajuato tiene más o menos como 5 millones de afiliados a las diferentes seguridades sociales o al Seguro Popular. Y de esos, la mitad se atiende en la Secretaría de Salud. En el estado de Chiapas, 2/3 partes de los afiliados, 2/3 partes, el 66% se atiende en los consultorios de la Secretaría de Salud. Curiosamente, son los mismos 2.5 millones de habitantes. O sea que la demanda que avienta la población a dos estados, que son completamente diferentes, en zonas diferentes del país, en términos absolutos es prácticamente la misma. Y los resultados, por supuesto, son mejores en Guanajuato que en Chiapas, pero hay lugares en Guanajuato que están peor que en Chiapas, por lo que estoy viendo y les estoy mostrando en los mapas. ¿Cuáles son mis reflexiones finales? En primer lugar, yo creo que el golpe, el paso, el avance que tiene la estrategia con el OMENT, con el sistema de registro individualizado, es brutal. No lo teníamos anteriormente, lo tenemos. Eso nos da una calidad de registro mucho mejor, pero nos da todavía muchos problemas de llenado. Y eso tiene que ver con lo que están haciendo los compañeros médicos en los consultorios, las compañeras enfermeras que luego tienen que hacer lo que los médicos no quieren hacer, o incluso los estudiantes que hacen lo que no quieren hacer los que tienen contrato fijo y que terminan llenando el formato. Yo creo que ofrece áreas de oportunidad. Para mí lo más importante es la segunda conclusión, porque el modelo está avanzando, pero necesitamos mucha gerencia. Y eso tiene que ver con los niveles jurisdiccionales y tiene que ver con los niveles de programas a nivel estatal. Necesitamos mejorar nuestra supervisión y necesitamos mejorar nuestro control de procesos. No es posible que mi equipo de MIDO me esté sustituyendo la ausencia de laboratorio y me esté dando glucosas en pacientes que son diabéticos, que yo lo sé, para ver si están controlados. Y que el otro del MIDO me lo esté reportando como un detectado. Eso lo encontramos en algunas unidades y eso lo saben ustedes. Yo les estoy diciendo cosas que ustedes no saben. Sí necesitamos mucho más supervisión y no es una supervisión que tenga que venir del Instituto Carlos Slim, no puede venir del nivel central, de Lieja, tiene que ser una cosa local. Hay que usar más el MIDO, se los digo en serio. La apuesta está ahí, o sea, la apuesta también está en controlar y darles tratamiento a los pacientes, que haya insulinas, que haya hipoglucemiantes orales, pero la apuesta está en detectar y controlar al paciente prediabético y hay que seguirlos. O sea, hay que pensar en lo que es la cronicidad del padecimiento y en la cronicidad del tratamiento, porque el tratamiento es pues, casi para siempre. O sea, cuando lo estabilizas le sigues dando tratamiento, incluso cuando le das consejería le sigues dando tratamiento. Nosotros alcanzamos una cobertura efectiva del 15.2, lo cual sugiere un desempeño deficiente de la atención ambulatoria. Yo les decía, Progresa, por ejemplo, se llama Progresa, sí, IMSS Prospera, ya se le echan uno los nudos en la cabeza. IMSS Prospera reporta en el mismo OMENT que tiene con hemoglobina glicosilada en 2 estados 31% de controlados. Ok, le podemos creer 31% de controlados. Es una población pequeña, muy centralizada, pero el IMSS para los 32 estados reporta que tiene 39% y nosotros estamos reportando 41%. Y lo que estamos encontrando son 15% y lo que encontré en 2006 con la encuesta nacional de salud era 20%. Entonces es una danza de cifras que en realidad en todas hay áreas de oportunidad, pero lo importante es que entendamos que para lo que estamos
es justamente para garantizar esa ganancia en salud que van a buscar los pacientes cuando acuden al sistema de salud. Tenemos estos diferenciales de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, que están con menos cobertura efectiva comparados con otros estados que tienen mejor cobertura efectiva: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, San Luis Potosí, Tamaulipas e Hidalgo. Y por último, decirles que de veras que el análisis municipal ayuda mucho. Si nos quedamos en el Estado, ocultamos desigualdades. Para hacer acción en salud pública tenemos que hacer el esfuerzo por bajar al análisis municipal. Les agradezco mucho el favor de su atención y estoy atento si hay todavía tiempo para preguntas y comentarios.